¿Sabías que el Colegio de Abogados del Departamento Judicial de Bahía Blanca ofrece asesoramiento jurídico gratuito para personas en situación de vulnerabilidad? La sede central de nuestro consultorio funciona en el edificio del colegio en calle Sarmiento número 54 de Bahía Blanca. Atendemos en distintos puntos de la ciudad como la terminal de ómnibus, Espacio Unido de Villanocito, Duba y en las delegaciones municipales de Villa Rosas, Cerri y Villa Jardín. También en Tres Arroyos y Coronel Pringles. Contamos con 28 abogados consultores y 2 directoras a cargo de la coordinación de las consultas. Mediante convenios con la Universidad Nacional del Sur y la Universidad Salesiana de nuestra ciudad, estudiantes de la carrera de abogacía participan del consultorio a través de prácticas profesionales. Gracias a la dedicación y la solidaridad de los colegas, este servicio cumple una función social fundamental para quienes más lo necesitan. Bienvenidos a Bahía Blanca, corazón del sur argentino. Una ciudad que combina historia, desarrollo y una visión de futuro. Un epicentro educativo, científico, deportivo, cultural y económico. Como bahienses estamos muy contentos de recibir a colegas de todo el país en la 21ª Conferencia Nacional de la Abogacía. Creo que les va a gustar mucho la ciudad y van a querer volver siempre. Su puerto, su cultura y su gente la convierten en un lugar único. Una ciudad que te invita a recorrer sus espacios verdes, así como su variada propuesta artística y gastronómica. El Colegio de Abogados de Bahía Blanca no solo es parte de la ciudad, sino que es historia viva, el más antiguo del país, comprometido con la formación, el compromiso ético y la defensa de los derechos desde 1908. Un lugar de encuentro y conexión entre colegas, que acompaña el desarrollo profesional con capacitaciones constantes y actualizadas, que busca siempre brindar más y mejores servicios para sus matriculados, generando vínculos que forjan una comunidad sólida y de apoyo mutuo. Los esperamos en mayo próximo, ya estamos en el colegio organizando todo para recibirlos de la mejor manera. Bahía Blanca y el Colegio de Abogados, unidos por la historia, el presente y el futuro. Este es el evento académico más importante que lleva adelante nuestra federación y que reúne a todos los abogados y abogadas del país y a todos los colegios de la abogacía. Los esperamos. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas tardes a todos. Muchas gracias por venir. Muchas gracias a todos los que están en el Zoom. Desde el Instituto de Derecho Administrativo de acá del Colegio de Abogados de Bahía Blanca, les agradecemos a todos la presencia y el interés en participar de esta nueva y última jornada relativa a la reforma que se relacionó con el decreto 70/2023 y la reforma a la ley bases. Esto no es casualidad, esta es la segunda vez que nos encontramos en el marco de estas jornadas. La primera vez hablamos de un tema que quizás es la de mayor trascendencia, que tuvo que ver con el mundo jurídico del derecho administrativo, relativa a la gran reforma de la ley 19.549, en la que expuso Marian Rosón los principios
que surgen del ordenamiento jurídico de la ley 19.549 y del procedimiento administrativo. Seguimos con Adrián Carballo y yo y empezamos a profundizar en algunos otros puntos de aquella reforma. Y hoy toca una segunda parte que pedí especialmente porque no se acabó en la ley 19.549 los elementos o las disposiciones reformadas a través de la ley bases que se relacionan con el derecho administrativo. Recordemos, y, no solamente, a ver, los primeros 24 artículos de la ley bases hacen referencia a una delegación legislativa, una idea de desregulación del Estado y una declaración de emergencia tendiente a darle poder al Poder Ejecutivo para, en el marco de una declaración de emergencia sobre varias materias que ahora vamos a ver, poder legislar a través de decretos delegados. Eso lo encontramos en los primeros 24 artículos. Después de la reforma de la Ley Nacional de Procedimiento Administrativo de la 19.549 y sus imprescindibles reformas que ya analizamos, se hicieron dos cambios a dos marcos jurídicos especiales. El contrato de concesión de obra pública, que tiene que ver con la cosmovisión que tiene el gobierno relativa a la obra pública y a la forma en que va a llevar a cabo la obra por parte del Estado, la infraestructura por parte del Estado, y modificaciones a la ley marco de empleo público. Entonces, decidimos proseguir el estudio de en relativo a esta materia en esta segunda charla. Yo voy a hablar, y el motivo por el que me encuentro esta vez, tiene que ver con hablar de la emergencia, o sea, la declaración de emergencia que fue objeto de modificación o de aprobación a través de la ley bases, que fue muy polémico. Es decir, el Poder Ejecutivo, cuando presentó el proyecto de la ley bases a fines del año pasado, pretendía que se declare la emergencia pública en materia de económica, financiera, fiscal, previsional, de seguridad, defensa, tarifaria, energética, sanitaria y administrativo por un año, y que podía ser prorrogado por el plazo de máximo 2 años. Y a partir de ahí se iban a sustentar las bases que iban a dar lugar a la delegación legislativa. Como sabemos, ese primer intento reformista o ese primer intento de sancionar la ley bases fracasó a principios de este año. Ya estamos a fines del año, ya estamos en el mes 11. Y sanciona la ley bases en el mes de junio. Lo que se obtuvo fue un recorte significativo en la delegación de facultades legislativas al Poder Ejecutivo. En tanto solamente se declaró la emergencia en materia administrativa, económica, financiera y energética por el plazo de un año. Se dispusieron una serie de principios desregularizadores de la economía y se dispuso un capítulo entero tendiente a declarar sujeto a privatización empresas y sociedades de propiedad total o mayoritariamente del Estado Nacional que se enumeran en anexo que formaba parte de la ley. Es decir, que la dinámica legislativa, en este caso en particular, implicó un recorte al interés que tenía el gobierno de empezar a legislar del dictado de la emergencia y de la delegación legislativa. Desde la declaración de emergencia, cuyo primer artículo menciono, las materias en las cuales se van a declarar la emergencia pública, las bases están, y el tiempo por el cual iba a durar esa emergencia, y las bases que surgen del título 2, que se llama Reforma del Estado de la Ley Bases, ya el Poder Ejecutivo ya ha sancionado decretos que fueron regulando algunas materias sobre la base de esa delegación legislativa. Por ejemplo, el decreto 891 del 4, que realiza modificaciones en la UIF, el decreto 884 de 2024, estoy yendo de los más recientes a los más antiguos, que disuelve los fondos fiduciarios del Fondo Nacional de Emergencia, del Fondo Progresar,
y del el fondo del FOFBOS, que se llama el fondo de fiduciario que fue disuelto. El 869, que modifica la formulación del CONARE. El 724 del 24, que modifica la estructura orgánica de la prefectura y la gendarmería. Y uno de los más conocidos, que fue el decreto 696/24, que disuelve el INADI. El tránsito de la ley que van a tener esos decretos es conocido por todos. Sin embargo, vale la pena eh, reestudiarlo en función de lo prescrito por la ley 26.122. Y me gustaría hablar sobre el final de esta locución de los proyectos de reforma que la semana pasada obtuvieron dictamen de la Comisión de Asuntos Constitucionales y otras comisiones de la Cámara de Diputados de la Nación, que emitieron dictamen tendiente a reformar la ley 26.122. Por lo tanto, mi idea es recapitular o tratar de entender qué puede llegar a pasar con las facultades delegadas y con los decretos delegados, y cuál va a ser el tránsito de control legislativo que, a los cuales van a estar sujetos. Como sabemos, la Constitución de 1994, a partir de la reforma de 1994, se lo considera una constitución incompleta, que delegó en el Congreso de la Nación completar algunos aspectos que fueron simplemente enumerados en la Constitución. Entre ellos, cuando, como motivo que fue presupuesto a la reforma en la ley que dio lugar a la Convención Constituyente y a la reforma y al requerimiento de una reforma constitucional, se establecieron una serie de principios tendientes a morigerar el presidencialismo. Entre ellos se dispuso se previeron dos mecanismos que antes no estaban insertos en nuestro ordenamiento jurídico, pero que ya habían tenido anclaje jurisprudencial: el dictado de decretos de necesidad y urgencia por parte del Poder Ejecutivo, y el el dictado de decretos delegados por parte del Poder Ejecutivo. El anclaje jurisprudencial surgieron a través de dos fallos: uno del año 1991, Peralta, que es el que le dio la bienvenida a los decretos de necesidad y urgencia, y otro del año 1993, Cochia, que es el por el cual se determinó la facultad del legislativo de establecer unas determinadas bases tendientes a que el poder legislativo, a que el poder ejecutivo dicte estos decretos delegados, que antes eran negados por la jurisprudencia en los casos Delfino, y demás. Esa es la parte histórica. La Constitución Nacional impuso en el artículo 99, inciso 3, que es el que habla sobre la habilidad que que está sometido el Poder Ejecutivo Nacional de emitir disposiciones de carácter legislativo. Dice: solamente cuando circunstancias excepcionales tienen imposible seguir los trámites ordinarios previstos en esta Constitución, y no se trata de normas que regulen en materia penal, tributaria, electoral, del régimen de los partidos políticos, puede dictar por razones de necesidad y urgencia los que serán decididos de acuerdo general al ministro, que deberán ser refrendados conjuntamente con el jefe de gabinete de ministros. Dice que el jefe de gabinete de ministros personalmente, dentro de los 10 días, someterá la medida a consideración de la Comisión Bicameral Permanente, cuya composición deberá respetar la proporción de los representantes políticos de cada Cámara. Dice que la Cámara tiene 10 días para elevar su despacho, la Comisión Bicameral Permanente tiene 10 días para elevar su despacho al plenario de cada Cámara para su expreso tratamiento, y que una ley especial sancionada con la mayoría absoluta de la totalidad de los miembros de cada Cámara regulará el trámite y los alcances de la intervención del Congreso ante los decretos de necesidad y urgencia. El artículo 100 también hace referencia a la Comisión Bicameral Permanente y la obligación que tiene el jefe de gabinete de ministro de llevar los decretos que sean emitidos cuando hubiese existido delegación de facultades previas, tal como lo prevé el artículo 76 de la Constitución, que fue incorporado con posterioridad. Bueno, 12 años después, en el año 2006, recién el Congreso de la Nación conformó la comisión permanente, determinó la cantidad de miembros y cuál iba a ser el trámite que iban a llevar, que iban a tener
los decretos delegados, los decretos de promulgación parcial de leyes y los decretos de necesidad de urgencia. Se estableció que iban a tener 8 miembros de cada cámara, que iba a haber un presidente, que el presidente iba a rotar año a año, anualmente, por cada cámara. Se estableció el plazo de duración, se estableció cómo ingresaban los proyectos y qué era lo que tendrían que despachar o realizar dictamen en la Comisión Bicameral Permanente, en qué momento o cuál era el plazo para emitir el dictamen. El dictamen debía expedirse sobre la validez o no del decreto, y después las cámaras, mediante sendas resoluciones, una vez que fuera elevado o si le hubiera vencido el plazo para, para dictaminar a la Comisión Bicameral Permanente, podían aceptar o rechazar el decreto mediante sendas resoluciones. ¿Qué era lo que ocurre y cuál es lo que se criticó históricamente a la formulación de la ley? Que necesitaba el rechazo de las dos cámaras para que pierda eficacia en el mundo jurídico, o pierda vigencia los decretos de necesidad y urgencia, los decretos delegados, los decretos de promulgación parcial de leyes. Se establecía que el rechazo o aprobación de los decretos debe ser expreso conforme lo establecido en el artículo 82 de la Constitución Nacional, y que cada cámara le debía comunicar su pronunciamiento a la otra de forma inmediata, que las cámaras no podían realizar enmiendas, supresiones y demás circunstancias a los decretos, simplemente los aprobaban o los aceptaban o los rechazaban, y que el rechazo de ambas cámaras implicaba la derogación de esos decretos. Ese va a ser el tránsito que van a tener los decretos delegados, que suponemos que van a ser muchos, a partir de la declaración de emergencia en tantas materias como fueron las mencionadas en el primer momento de mi alocución. Sin perjuicio de ello, y atentos que estamos acá y estamos reunidos para hablar de derecho administrativo, me gustaría mencionarles que hoy existe con trámite parlamentario más de una decena de proyectos de reforma del funcionamiento de la Comisión Bicameral Permanente y del control parlamentario de esta clase de decretos, y que son polémicos. No son polémicos porque quieran mejorar el hecho de que requieran el rechazo de ambas cámaras. Recuerden, por ejemplo, que el DNU 70/23 fue rechazado por la Cámara de Senadores y aún todavía tiene vigencia, ya que no fue rechazado por ambas cámaras, sino porque muchos de esos decretos implican reformas que muchos constitucionalistas lo ven con buenos ojos, y otros, por ejemplo, el doctor Barra, el Procurador de Tercera de la Nación, o Juan Carlos Casañe, lo critican. ¿Y a qué me refiero? La mayoría vi todos los decretos que están mencionados en la Comisión de Asuntos Constitucionales de la Cámara de Diputados de la Nación. Vi todos, perdón, los proyectos de reforma de la Ley 26.122. Algunos reforman la cantidad de miembros, la conformación de la comisión, si los miembros de la comisión van a ser establecidos por el sistema DONT, cómo se van a respetar las proporcionalidades, si va a haber 8 o 12 miembros, cuáles van a ser las autoridades, presidente, vicepresidente, si las autoridades debían modificarse en función de la renovación de las cámaras o no. Que son puntos que tienen que ver con el funcionamiento de la Cámara. ¿Qué puede pasar después de los 10 días o sobre qué materias se deben expedir? En decretos de necesidad de urgencia, por ejemplo, si existió la necesidad de la urgencia, si existió la imposibilidad del Congreso, como dice el fallo Berrocchi, de abocarse al tratamiento de la materia objeto del decreto. O si fue formalmente, contó con el refrendo de la totalidad de los ministros, si el jefe de gabinete dentro del plazo legal remitió el decreto a la Comisión Bicameral Permanente, si el jefe de gabinete debe presentarse o no personalmente ante la Comisión Bicameral Permanente, o basta con que lleve personalmente la nota comunicando el dictado de un decreto para su expreso tratamiento, y en qué términos se debe abocar el plenario de cada Cámara. Sino que la mayoría de los proyectos introducen cuestiones que resultan
polémicas a mi entender y que no estoy de acuerdo. Por ejemplo, hoy el que tiene dictamen de mayoría establece que los decretos de necesidad de urgencia, los decretos delegados y los de promulgación parcial de leyes tienen vigencia por 30 días, salvo que sean expresamente redactados en ambas cámaras del Congreso y convertidos en ley. Es decir, se le pone un costo a la vigencia de los decretos de necesidad de urgencia o de los decretos delegados, y la única forma de salvar su vigencia y evitar su derogación es que sean ratificados por ambas cámaras. Otras reformas, otro de los proyectos establecen mayor cantidad de días, 45, 90. Otros establecen si es ratificado por una de las cámaras, se le puede dar un plazo mayor el plazo establecido de 15 días más a la otra cámara para que apruebe o rechace el decreto. Sin embargo, parece, o me genera dudas desde el punto de vista constitucional, si el Congreso de la Nación puede regular los plazos de vigencia de los decretos de necesidad y urgencia, que están previstos como una facultad del Poder Ejecutivo en el artículo 99, inciso 3, es decir, puede limitar la facultad del Poder Ejecutivo de dictar decretos de necesidad y urgencia, y aparte la gravedad institucional de seguridad jurídica que puede implicar ponerle un coto o una vigencia determinada que esté sujeta a la aprobación expresa del Congreso a un decreto que tiene, como todas las leyes, porque es una ley en sentido material, vocación de permanencia. Casi todos los proyectos que están en boga en este momento sugieren esa polémica y va a ser un motivo de debate de aquí en más. Con eso quiero terminar mi alocución y plantear esta cuestión para seguirla discutiendo más adelante, y los invito a todos los aquí presentes, a los que están por Zoom, a discutirlo y a proyectar nuestras opiniones en el marco del Instituto de Derecho Administrativo. Muchas gracias. Hola, buenas tardes. Gracias a todos por venir, a todos los presentes en la sala y a quienes se encuentran por Zoom. Yo voy a hablar de la reforma de la ley bases en cuanto al procedimiento al procedimiento de licitación pública y concesión de obra pública, entendiendo desde un principio con una pequeña introducción más bien teórica, refiriéndonos a qué es un contrato administrativo. Bueno, hay varias definiciones de lo que es un contrato administrativo, pero yo me voy a quedar con la de Marinov, quien decía que es un acuerdo generador de derechos y obligaciones entre un ente público en el ejercicio de sus facultades administrativas con un administrado a fin de satisfacer finalidades públicas. La Corte Suprema de Justicia de la Nación, para complementar esa definición, y varias que se han dado en la doctrina, en los fallos Simplast y Dulcamara determina los elementos del contrato administrativo y sostiene que el primero de ellos es que uno de los sujetos que intervienen en el contrato sí o sí tiene que ser un sujeto público, es decir, un ente estatal, sea el Estado Nacional o algún ente administrativo ajeno a la administración pública, es decir, fuera del seno de la administración, que el objeto del contrato tenga finalidad la utilidad pública o que sea una finalidad propia de la administración, y las facultades exorbitantes de la administración. Entendiendo las facultades exorbitantes de la administración como aquellos especie de poderes que tenía la administración a la hora de celebrar un contrato, que no siempre eran del todo claro en el cuerpo del mismo frente al administrado o sujeto cocontratista del Estado. ¿Qué trae como reforma o importante la ley de bases en este sistema, en esta forma de contratar? La primera de ellas es
que dice que el Estado, la administración pública, tiene el derecho de concederle a un cocontratista la explotación de un servicio público o infraestructura pública por un plazo fijo o indeterminable a cambio de una tarifa, un precio, un peaje o cualquier otro modo de retribución, y entiende la misma ley que lo hace únicamente a través del procedimiento de licitación pública, nacional o internacional. Ya este es el primer cambio que establece la ley porque elimina el método de contratación directa, y a la vez trae aparejada una pequeña posibilidad de convocar cuando existan temas que sean de finalidad de utilidad pública, convocar a los privados para que presenten propuestas a fin de salir sorteados y ver cuál puede llevar a cabo ese objeto de finalidad pública, siempre y cuando la inversión sea pura y enteramente privada, es decir, que el costo lo soporta quien sale beneficiado con la contratación. ¿Qué es lo que tiene que tener que lo establece la ley, el contrato de concesión de obra? En primer lugar, tiene que contener el objeto de concesión, en segundo lugar, el plazo, la modalidad, el régimen tarifario, la fijación de la tarifa y la posibilidad del reajuste de la tarifa, como también las garantías que debe otorgar el privado ante la administración pública. El mismo documento, en la ley, en el artículo 7 que fue modificado, establece que el documento licitatorio y contractual tiene que contener, en primer lugar, tiene que contener la modalidad y el tiempo del pago del canon que recibe el cocontratista y la fórmula de reajuste en caso de que haya un desequilibrio de la ecuación económica financiera. En segundo lugar, debe contener los mecanismos de control de cumplimiento de las obligaciones contraídas y las sanciones que se aplicarían en caso de incumplimiento, como también el mecanismo de su aplicación, cómo se aplican y la forma en la que se aplicarían. En tercer lugar, debe contener al momento de los motivos de extinción del contrato, sea por vencimiento del plazo, sea por cumplimiento del objeto, sea por mutuo acuerdo de partes, por culpa alguna de ellas, por razones de interés público o cualquier otra causal que hayan convenido las partes, que debe estar expresamente determinada la forma en la que se lleva a cabo la resolución del contrato. Luego de ello, la misma ley empieza a decir cuestiones más a que hace un desequilibrio de la ecuación económica financiera. Le dedica un artículo en específico a ese supuesto, y en ese supuesto dice que si por causales extraordinarias que le son ajenas a las partes, las mismas pueden sentarse a renegociar el objeto del contrato y, en caso de que no haya acuerdo, pueden resolverlo de mutuo acuerdo. Sigue y determina en un punto aparte cuando el contrato se extingue por razones de interés público. Cuando el contrato se extingue por razones de interés público, la administración tiene la obligación de, en el documento por el cual se le comunica al cocontratista que el contrato se va a resolver por razones de interés público, debe contener los informes técnicos objetivos que motivan la decisión, todas las causales que motivan dicha decisión, el plazo para el pago de la indemnización. Ya acá se ve otra modificación clara y manifiesta de lo que es la extinción de un contrato por razones de interés público.
cuando se extinguían los contratos de interés, cuando se extinguía un contrato por razones de interés público, la administración, hasta antes de la reforma de la ley, no tenía la obligación de pagarle una indemnización al cocontratista. En cambio, ahora nace esa obligación. Y en caso de que no exista un acuerdo, no haya acuerdo entre partes para determinar la indemnización y el modo del pago, pueden someter la cuestión a un panel técnico o económico para que defina exactamente el valor de dicha indemnización. Otra cosa importante que establece la ley es cuando se suscitan contradicciones entre partes, ya sean económicas o técnicas, durante la ejecución del contrato, dichas discusiones pueden ser sometidas también a un panel técnico o económico para resolver dichas controversias sin tener que recurrir a ningún tipo de vía judicial. Por último, la ley, en otro de sus artículos, elimina la aplicación directa, análoga o supletoria del decreto 1023/01 y todas las demás leyes que hacen referencia a la contratación pública, como también determina la naturaleza de las obligaciones que asume la administración pública en cuanto al pago. Determina que la naturaleza de dichas obligaciones es de dar sumas de dinero y que la administración pública solamente queda liberada de pago, libre de pago, es decir, cumple con su obligación cuando el cocontratista recibe la totalidad recibe la totalidad de la suma acordada en la moneda y en el plazo expresamente fijado en el contrato. Es decir, es decir, la administración pública contrata con un X la explotación de un servicio público por $15.000, supongamos, por dar un ejemplo, ¿no? Bueno, entonces la administración pública queda totalmente liberada en el momento en el que le pagó al administrado, es decir, a su cocontratista, los $15.000. No puede pagarle esos $15.000 en moneda de curso legal. Tiene que ser sí o sí en la moneda, en la moneda por la cual fue pactada. Como, como conclusión, para no hacerlo tan largo, eh, podríamos decir que hoy en día, por todos estos rasgos característicos que ha introducido la ley bases en la reforma de la concesión de obra pública, podríamos decir que es un contrato administrativo que tiene como ciertas notas de derecho privado. Lo vemos por un lado porque hace alusión al artículo 1091 del Código Civil y Comercial, que habla de la teoría de la imprevisión, y en el apartado final el artículo del Código Civil dice sobre la readecuación del contrato cuando se torne excesivamente oneroso. El artículo 12, no, el 7 ter de la ley de bases, que es introducido por la ley de bases, dice algo exactamente parecido. Si bien, si bien aún no ha sido reglamentada esta parte de la ley, yo creo incluso que va a ser incorporado lo que establece el artículo 1031 del Código Civil y Comercial cuando habla de la excepción de incumplimiento. La excepción de incumplimiento en el derecho civil y comercial habla de que cuando una de las partes se encuentra en incumplimiento de sus obligaciones, la otra puede suspender el cumplimiento hasta tanto la contraparte cumpla con lo acordado. Yo creo que al momento en el que se reglamente esta sección de la ley de bases, se va a garantizar este tipo de beneficio para el cocontratista, de modo que garantizaría una mayor seguridad jurídica para este y en algún punto también se preservaría
la eficiencia y también la economía del mismo. También vemos que se limitan las prerrogativas exorbitantes que tiene la administración pública. ¿Por qué? Porque el famoso ius variandi, es decir, la facultad que tenía la administración de modificar el contrato durante su ejecución, se ve limitada hoy en día hasta un 20% del máximo del valor del contrato. Y en cuanto a la aplicación de sanciones, hoy por hoy la administración pública tiene la obligación en que en el objeto del contrato tiene que figurar cuáles son las sanciones que va a aplicar, cómo las va a aplicar, en qué momento las puede llegar a aplicar. Entonces, como conclusión, es a título personal, pueden coincidir o no, yo considero que la administración pública ha tomado un nuevo rumbo en cuanto a la contratación. El contrato sigue siendo administrativo, es real, sí, es así, sigue siendo administrativo porque sigue interviniendo un sujeto público, el objeto es 100% de utilidad pública, tiene facultades exorbitantes, sí, pero están aminoradas. Entonces, tiene al 100% un contrato administrativo, pero con notas de derecho privado. Yo cierro, acabo de terminar, así que cierro acá. Gracias. Bueno, me toca el último lugar y el último lugar de la exposición y de las jornadas. Así que les agradezco a todos por haber participado durante todo este tiempo. Y quiero nombrar a mis compañeros de mesa, Fernando Perazo, que es el director del Instituto de Derecho Administrativo, Alejo Sayos, que es integrante y participa activamente del instituto, y bueno, y yo, María de los Ángeles Rosón, que estoy ahora con el cargo de vicedirectora del instituto. Bueno, yo voy a hablar, como dijo Fernando, adelantó de otra gran reforma que se ha producido, que es del empleo público, ¿no? Del empleo público nacional. Voy a ver si puedo, si se ve, avísenme si se ve el power. ¿Se ve? ¿Se ve bien? Bien. Sí, lo tengo prendido, no lo tengo cerca. Bien. Entonces, voy a hablar de la reforma del empleo público nacional. En el primer encuentro que tuvimos, que también el Instituto de Derecho Administrativo tuvo el agrado de hacer la apertura de este ciclo de encuentros, yo propuse pensar en cuáles son las implicancias que trae la reforma de la ley bases en su totalidad, en ese momento hablando del procedimiento administrativo nacional, y pensarlo desde el mundo de lo jurídico, ¿no? Desde el sistema jurídico, es decir, por qué se realiza esta reforma, para qué se realiza esa reforma, cuáles van a ser las implicancias. Y en este caso propongo además pensarlo más allá del sistema jurídico, pensar cuáles son las implicancias en términos socioculturales de lo que implica la reforma al empleo público. ¿Y por qué lo digo? Porque el empleo público es algo en nuestro país, es un tema que que está arraigado, podríamos decir, desde el punto de vista social y cultural, ¿no? Es decir, todos hablamos del empleo público, ser empleado o empleada pública o funcionario o funcionaria tiene una mirada desde lo social como algo prestigioso o no. Todos tenemos una idea o ciertos estereotipos de lo que es ser empleado público y cuáles son las relaciones que lleva a cabo ese empleado, además de cómo funciona la administración pública, ¿no? Entonces, la reforma evidentemente va a tener un impacto también en el ámbito
de lo social y de lo cultural. Por supuesto que lo que se ha reformado es la ley marco del empleo público y los decretos reglamentarios. Se reformaron 15 artículos, artículos que son extensos, que tienen sus incisos. Yo no me voy a dedicar a hablar individualmente de cada uno de ellos, pero sí he organizado la charla en 3 temas que me parece que son los más sustanciales para poder conversar, que es el ingreso a la administración pública, la reestructuración de la administración pública y el régimen sancionatorio, que son los temas que de alguna manera podrían generar cierta polémica. Propongo entonces que en cada tema que vaya abordando pensar cuál es la implicancia o si se amalga o si se respetan la ideología constitucional con estas reformas específicas a la ley de empleo público. Desde esa mirada es que voy a hacer esta introducción y esta exposición. Bueno. En cuanto al ingreso, digamos, a la función pública o a la administración pública, ha cambiado la autoridad de aplicación, ¿no? Actualmente es la Secretaría de Transformación del Estado y de Función Pública del Ministerio de Desregulación y Transformación del Estado, la secretaría que va a estar encargada de aplicar la Ley 25.164 y sus decretos reglamentarios reformados. Anteriormente era la Subsecretaría de Gestión Pública de la Jefatura de Gabinete. En el proceso de ingreso a la administración pública hubo un gran cambio que implica la introducción de lo que se llama la evaluación general de conocimientos, es decir, que para poder ingresar se tiene que rendir y aprobar una evaluación de conocimientos y de competencias por parte de la persona que quiere ingresar. Esa evaluación, dice la ley, se va a establecer con un cierto anonimato, es decir, se va a rendir primero ese examen y luego se va a individualizar a la persona con sus resultados. Y las condiciones que va a tener, que va a cumplir, digamos, esa evaluación general, la va a establecer la autoridad de aplicación, es decir, cuáles van a ser los requisitos, el puntaje, la forma, las condiciones, las puntuaciones, la cantidad de intentos que se rinda, etc. Entonces, los cambios en la contratación pública también es otro tema que es importante, digamos, con esta reforma, porque con anterioridad, para poder ingresar a la administración pública, se hacía directamente se establecían ciertos requisitos, se establecía un perfil de la persona como condición para poder ingresar, y ahora se tiene que rendir esta evaluación, y esta evaluación no solo es para aquellos empleados que tienen vocación de ingresar y tener carácter de permanencia dentro del Estado, sino también para los contratados, es decir, para el régimen de contratación también se requiere atravesar, digamos, esta evaluación, ¿no? Un poco con el objetivo, puse yo, de estandarizar el proceso y de garantizar un nivel mínimo de competencias. Por otro lado, la ley establece que en el ingreso se puede consultar a la Oficina de Anticorrupción para saber cuáles son los antecedentes de la persona a ingresar. Los antecedentes, digo, si tiene algún historial que importe, digamos, una incompatibilidad con el ejercicio del cargo. Con anterioridad, en la Ley de Empleo Público se hablaba del Código de Ética, si se cumplía, se debía verificar si se cumplía o no con las normas de ética que está establecido a nivel nacional.
acá se puede realizar una consulta que es una consulta opcional, es decir, se le da intervención a la Oficina de Anticorrupción y esta tiene un plazo de 5 días para expedirse y se puede tener en cuenta o no. Asimismo, la ley establece que todo el mecanismo de ingreso se va a regir por los principios que rigen los concursos, es decir, por el principio de transparencia, por el principio de igualdad, por el principio de publicidad. Entonces, en cuanto a la extensión de los requisitos para el personal, podemos decir que aquel personal de planta permanente tiene que pasar por la evaluación general y aquel personal que va a ser se va a vincular con la administración a través de contratos, digamos, el sistema sigue vigente, el mismo sistema que tiene la ley de empleo público en el texto sin reforma, también entonces tiene que atravesar por la evaluación general. Lo que podemos decir de esta parte es que la ley hace hincapié en la idoneidad en el ingreso de la función pública, es decir, en la capacidad, en la habilidad, en lo que trae la persona y que va a aportar hacia la función pública y que tiene una idea de la búsqueda de eficiencia. En el primer encuentro yo hablé sobre este principio de lo que es la eficiencia y la eficacia, es decir, que hace hincapié al resultado, digamos, a utilizar los medios necesarios, en este caso los recursos humanos, a los fines de lograr determinado resultado. Eso, digamos, es la búsqueda de eficiencia. Y también hace mención en una parte del articulado que se tiene que mantener las condiciones o el principio constitucional de igualdad en el acceso a la función. Esto, como les dije en un principio, tenemos que ver cuál es la vinculación, digamos, o cuál es la relación que tiene con el marco legal que, como sabemos, es la Constitución Nacional, ¿no? El artículo 16, que nos habla de la igualdad ante la ley y que establece como único requisito para el empleo público, para los empleos, la idoneidad. Y también, digamos, esta igualdad ratificada por los convenios sobre derechos humanos que trae el plexo, digamos, de convenciones de derechos humanos del artículo 75, inciso 22. Ahora, el espíritu de la Constitución, cuando nos está hablando de la idoneidad, no es la finalidad del empleo, la idoneidad, sino que la idoneidad es un mecanismo que garantiza la igualdad de oportunidades, ¿no? Entonces, esto para tenerlo en cuenta. Parecería que este énfasis en la eficiencia y en la idoneidad parecería que puede tener cierto resquemor o puede contravenir en algún punto a el principio, digamos, que rige nuestra Constitución, que es el principio de igualdad de oportunidades en el ingreso. Entonces, ¿cuál es el rol también, planteo, para que reflexionemos, cuál es el rol que tiene el Estado en esta idoneidad que pregona en la ley? En este caso, como les dije, el controlar, digamos, que el ingreso a la administración pública se haga a través, digamos, de un cumplimiento de una herramienta para poder demostrar esa habilidad y esa idoneidad. Pero poco dice la ley, creo yo que se quedó corta la ley en este punto, porque no dice nada sobre la obligación que podría tener el Estado en llevar adelante capacitación, por ejemplo, para los empleados públicos y con ello lograr tener idoneidad, ¿no? Entonces, bueno, tendremos que plantearnos si en este punto, digamos, del ingreso, la reforma refleja fielmente los principios y los postulados de nuestra Constitución Nacional. Bien. Por otro lado,
pasamos al segundo tema, que es el tema de la reestructuración del Estado, que también trajo cambios importantes. Un segundo que tengo que pasar. Tengo que pasar la diapositiva. ¿Se ve ahí? Bien, perfecto. Bueno, entonces, en cuanto a las medidas de reestructuración y de estabilidad y a la estabilidad en el empleo público, que este es un punto álgido que trae esta reforma. Bueno, por un lado, la ley anterior, es decir, la ley que ha sido modificada, ¿no? Tenía un principio cuando se establecía digamos, ciertas medidas de transformación dentro de la administración pública, como es, no sé, la eliminación de una secretaría o de una función o la supresión de los cargos. El principio que tenía era que el empleado público sea reubicado. Es decir, intentaba por determinados mecanismos que ese empleado tenga una nueva ubicación para lograr la continuidad en el empleo. El personal afectado entonces entraba en este proceso de reubicación. ¿Cómo se hacía? Intentando, como primera medida, ver si existía alguna vacante en algún organismo o en el mismo organismo y se lo reubicaba directamente en esa vacante siempre que la persona acepte esa reubicación. Y de no haber una vacante, entonces se producía un periodo de situación o una situación de disponibilidad, es decir, la persona quedaba pendiente por un periodo determinado de tiempo a que se produzca efectivamente un cargo o una vacante. Incluso se podía, permitía la ley, digamos, que se puedan hacer reconversiones de cargos, que específicamente la ley hablaba de que los sindicatos podían pedir las reconversiones de cargos a los fines de lograr esta continuidad, ¿no? Entonces, esta situación de disponibilidad, la persona quedaba pendiente hasta que se producía la vacante. Esa duración de la disponibilidad era por un periodo entre 6 meses y un máximo de 12 meses, de acuerdo a la antigüedad del trabajador, ¿no? Una transición más prolongada para aquellos empleados que tengan mayor antigüedad dentro de la administración. Y por supuesto se le daba la prioridad de las vacantes tanto en la administración pública central o en otros organismos. Una vez que fracasan estas instancias o que hay una vacante, pero que el mismo empleado rechaza por tratarse de un puesto que no sería compatible o que de alguna manera atentase contra la dignidad del desarrollo de su empleo, en ese caso entonces la persona quedaba, digamos, se le daba de baja y recibía el pago de una indemnización. Ese era el régimen, digamos, de reubicación que teníamos en la ley anterior. ¿Qué es lo que ¿qué es lo que propone ahora la reforma de esta ley? Bueno, el principio ya no es el de reubicación, sino que es el principio de disponibilidad. Y propone, o mejor dicho, obliga a una disponibilidad absoluta en el caso de que se produzca la reestructuración de la administración pública o, dice la ley, reducción de la dotación óptima necesaria. En ambos casos, el personal con estabilidad puede, o sea, queda, no puede, sino que obligatoriamente queda en situación de disponibilidad. Y para ello crea un registro de personal de disponibilidad para poder individualizarlos y para poder gestionar futuras vacantes que se puedan producir,
también con un periodo de disponibilidad, es decir, un periodo de espera por parte del empleado o de la empleada, y que va a tener que ver también con su antigüedad. Es decir, se establecen los periodos distintos de 6, 9 o 12 meses según la antigüedad que tenga en el empleo, para que se produzca, digamos, una reubicación. Lo que establece la ley también es que en el caso de que se abra, que un organismo público requiera un nuevo puesto, primeramente tiene que verificar, tiene que ver ese registro de disponibilidad y analizar si hay alguna persona con un perfil que requiera, también hace un análisis del perfil de la persona que está allí, si es compatible o no, digamos, si va a poder estar dentro de esa vacante que abre, ¿no? Con lo cual, deducimos entonces que el estar dentro de ese registro no da derecho a obtener el cargo en el caso de una vacante, sino que eso va a ser evaluado por la autoridad, ¿no? En el momento en que se produzca una nueva vacante. Como les dije, bueno, tampoco hace referencia a la capacitación de los empleados o que tengan que tenerlo. Y hace una mención especial para aquellas personas que están en condiciones de jubilarse, que están prontas a jubilarse o dentro de un periodo de 12 meses, deben ser, aquí sí, reubicadas transitoriamente en otro cargo, digamos, en una situación similar. Y si no hay cargo, acá sí se le garantiza a la persona la estabilidad hasta que se jubile. Si no hay cargo, se tiene que crear o habilitar un cargo a los efectos de que pueda continuar hasta el momento, los últimos digamos, meses de su trabajo, pueda continuar desarrollando la tarea en el Estado. Bueno, esto por supuesto trae condicionamientos o críticas muy importantes que tienen que ver con varias cuestiones. Por un lado, ¿qué es la dotación óptima necesaria? Es decir, ¿bajo qué parámetros se va a establecer que una dotación de empleados es óptima o no lo es, o es necesaria y no lo es, ¿no? Bueno, ¿cuáles van a ser las implicancias, ¿no? de esta cuestión que puede de alguna manera este concepto traer o de alguna manera justificar que las autoridades puedan tomar en cuenta, asumir, digamos, más que una actitud de discrecionalidad, una actitud de arbitrariedad, ¿no? Eso por un lado, podría generar una posible arbitrariedad, esta dotación óptima necesaria. Y después, bueno, si es congruente este régimen que no habilita, digamos, o que no respeta la estabilidad del empleado público, ¿no? Si es congruente con la Constitución Nacional. Fíjense que la estabilidad del empleado público está establecida en el artículo 14 bis, y justamente cuando en 1957 se introduce, por lo que se llamó la corriente del constitucionalismo social, ese artículo en la Constitución, se introduce para poder evitar los despidos en masa, y que esos despidos en masa vengan de la mano de los cambios políticos. Ese fue el espíritu del derecho a la estabilidad. Bueno, entonces tenemos que pensar si esta reforma está, digamos, va en la misma línea, en la misma línea. Y por otro lado, esto de lo óptimo y el tema de la eficiencia, bueno, pensar si la Constitución, nuestra Constitución Nacional, tiene como principios la eficiencia y lo óptimo, ¿no? Bueno, esa tensión ya la nombré. Entonces, podríamos decir que de producirse estas medidas es muy probable
que se planteen cuestiones de inconstitucionalidad ante las decisiones que tomen con respecto a la reubicación de los empleados. Y por último, hago referencia al régimen sancionatorio, que también aquí hay una modificación en cuanto que se establecen, podríamos decir, con mayor rigurosidad a las sanciones. Específicamente podemos decir que los términos que establecen las sanciones, que no los voy a nombrar porque están establecidos en la ley, los términos son mayores. Por ejemplo, uno de los cambios notables es la reducción del periodo de inasistencias continuas sin justificar. En la ley anterior era de 5 días, la persona, el empleado o empleada se ausentaba sin justificar de manera consecutiva 5 días y se consideraba un abandono de su situación de empleo, y en este caso pasa a 3 días. Y también hay una escala más flexible, se podría decir, para sancionar las inasistencias. Es decir, en la ley anterior a la reforma se establecía un régimen que era taxativo, ¿no? Tantas inasistencias, bueno, tantos días de apercibimiento o de sanción. En este caso hay una potestad, digamos, una facultad de suspender entre 2 y 30 días, según la gravedad que tenga la situación y según los antecedentes que tenga la persona. Y por último, las modificaciones que se han realizado en relación a la prescripción. En el caso del apercibimiento y la suspensión de 6 meses se pasó a 1 año. También se aumentó el de las cesantías de 1 a 2 años, y en el caso de la exoneración de 4 años, o sea, de 2 años pasó a 4 años. Y se incorpora, de acuerdo a la ley, un artículo que es el artículo 16 bis, en donde refiere a la protección de los derechos del empleo público, es decir, que establece que el ejercicio del derecho de huelga no dará lugar a sanciones administrativas. Sí especifica el principio de proporcionalidad en cuanto a el descuento salarial, de acuerdo a los días que la persona hace el paro o la huelga, se le descuentan esa cantidad, digamos, proporcional en sus recibos. Bueno, esto en general son los cambios que entiendo que son los más significativos. Como les dije, entiendo que hay que volver a pensar en si se respetan o no los principios constitucionales. María Angélica Gelli tiene una frase que comparto y me parece que viene bien decirla, que ella dice: el Estado lo es todo menos prescindente. Y yo me atrevo, con mucho respeto y con admiración, a tomar esa frase y decir: la Constitución lo es todo menos prescindente. Muchas gracias. Muchas gracias a todos. Damos por finalizada la jornada y por lo visto también terminó el ciclo. Así que nada, feliz noviembre y buen fin de año.